Muy bien, muy bien. Buenas noches. Soy el profesor Jimmy Vargas. Vamos a desarrollar este tema de razonamiento verbal en el capítulo 9, pero estamos ya en las primeras clases con este nuevo ciclo, ¿no? Entonces, comenzamos con sinónimos. Siempre es bueno participar. Les digo siempre que ustedes, si se van a equivocar, equivóquense aquí. Aquí es donde ustedes tienen que equivocarse para que a la hora del examen ya lleguen frescos con toda la posibilidad, ¿no? Entonces, tenemos sinónimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos concentramos y vamos a buscar palabras cuyo significado es igual o parecido, ¿no? Entonces, exornar, ¿qué significa? Ornar, ornar, viene de adorno, adorno, adornar, hermosear. Entonces, el sinónimo es adornar, hermosear, algo que va a adornar, va a hermosear. El sinónimo será también otro que tenga que adornar, que tenga que hermosear. ¿Cuál de esas alternativas es el mismo? Que tenga que sornar. A ver, participamos ahí. Vamos, tenemos el puntero ahí. Tenemos el puntero. Ajá, ¿cuál de ellos es quien tenga que exornar? A ver, participamos. ¿Cuál? Exornar es adornar, hermosear. ¿Cuál de ellos bruñir no va a ser? Elogiar no tiene nada que ver. Acicalar menos. Amenizar. Bruñir. Bruñir no es, porque bruñir es sacar el brillo, pero ornamentar es el ornamento, es el adorno, el ornato, mantener el ornato, ornamentar. Esa es, claro, esa es la respuesta, la E1, la E. Bien, estamos con la palabra indolente, ¿no? Que no tiene dolor o consideración con el prójimo, ¿no? Es una persona que no siente. Otro que también no siente. Otro que es así, el tranquilo no va a ser, porque es tranquilo, calmoso. Apaciguado. El apaciguado es alguien que está en paz. Tiene que ser alguien que no tenga dolor. Otro que no tiene dolor es el estoico. Hace muchos años se practicaba el estoicismo. Es aquella doctrina por el cual no sienten nada, no sienten dolor. El estoico es un indolente. Muy bien. Tenemos la palabra denegrir. ¿Qué significa denegrir? Denegrir es hacer negro, ennegrecer, denegrir, viene de negro, ennegrecer. Entonces, si tenemos la palabra, ¿cuál sería? Dígame, una que tenga que ver, es Negrecer. Negrecer, claro, podría ser también ennegrecer. Claro, en este caso es negrecer, claro. Opacar no, porque es opaco y no lo hace negro, si bien es cierto, lo oscurece, pero no tanto. Bien, tenemos palabras bonitas, en este caso es exentar. Exentar, ahí sí está un poquito difícil, porque exentar es dejar libre. Exentar es dejar libre. Eximir es librar de cargas. Indultar es perdonarle la pena, lo que le hicieron al presidente Alberto Fujimori. Absolver es quitarle alguna culpa también. Exculpar es la descarga a alguien de culpa. Emancipar es libertar. ¿Qué hacemos? Todas son. ¿Con cuál nos quedamos? Todas se parecen. ¿Cuál marcamos? La A. La A. ¿Por qué es la A? A ver, ¿por qué? Porque siempre hay un por qué, ¿no? O sea, mira, exentar es dejar libre. Dejar libre. Indultar es que le va a perdonar una pena, pero no habla de dejar libre, así categóricamente la palabra, ¿no? Literal. Absolver tampoco, porque está hablando de una culpa
Y exculpar es la que sí se parece a eximir, pero ahí sí tienes que ir a la RAE, a la Real Academia Española, y ahí vas a encontrar en exculpar es descarga a alguien de culpa, que también es verdad, pero esto sería un sinónimo cuasi perfecto o casi perfecto, eximir. Pero por ahí está la pregunta, profesor, esa pregunta es muy difícil. ¿Qué pasaría si yo me equivoco y en el examen por cosas del destino pongo exculpar? Entonces no ingreso. No, sí vas a ingresar. ¿Por qué? Porque tú estabas convencida o convencido de que es la respuesta. Y cuando al final cotejas, te vas a dar cuenta que fallaste en uno o en dos. Y vas a decir, uy, me equivoqué en esta pregunta, pero ya entras. Porque con ese criterio, con ese convencimiento, con esa seguridad, vas a lograr hacer casi todas las preguntas. Entonces no tengan miedo cuando a veces le queda una pregunta, y siempre les digo hasta el cansancio, el examen lo tienen que hacer en varias pasadas. Primera pasada, segunda pasada, y hacerle una marca, ¿no? O sea, nosotros hacemos una marca, por ejemplo, a ver, aquí le pondríamos tal vez una buena, una marquita ahí, una buena. Eso quiere decir que estoy en la primera pasada y no quiero demorarme en esa pregunta, lo dejo para la segunda. Vuelvo a la segunda pasada y si todavía me parece difícil, le sigo poniendo otra marquita, tal vez le pongo una X, le pongo un asterisco, ya, un asterisco le pongo. Entonces, para la segunda pasada, ya más calmo, ya con las ideas positivas, porque he resuelto más de la mitad del examen, un 70%, entonces ya prácticamente asegurado ya el ingreso, ahora sí, ¿no? Puedo hacer con calma la palabra exentar y ahora sí voy a verlo mejor. Bien, aquí la palabra en la 4 es eximir. Eximir. Estaba un poquito difícil y nosotros seguimos. La palabra postrero. ¿Qué significa postrero? A ver, de ponerlo posterior, viene de posterior. Es el último de una serie o una sucesión, postrero. Entonces, dejarlo a la posteridad, postrero. Entonces, si es el último de la serie, si está entre los últimos, si está postergado, otro que también está postergado, está al último de la serie, ¿cuál de ellos en las 5 también es último de la serie o postergado? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Rezagado, claro, rezagado. ¿Póstumo podría ser? No, porque póstumo es después de. En este caso sí es rezagado, correcto. Tenemos otra palabra bonita que es ofuscado. Ofuscado es obnubilado, aquella persona que no se encuentra bien de ánimos y todo se le nubla la vista. ¿Cuál de ellos también es? Bueno, ya lo dije, ya, ¿no? Obnubilado, ¿no? Confuso no tiene nada que ver, pasmado no tiene tampoco que ver, bueno, está pasmado, está sorprendido, alterado, que se alteró, estólito, no, tampoco. En este caso sí, es obnubilado, es perfecto. Este estaba fácil, ¿no? Uy, se me fue a ir la tinta. Muy bien. Muy bien. Estamos en la 7. Irresoluto. A ver, irresoluto. ¿Qué? Poco decidido o decidida. Que no se decide. Que está entre que sí, entre que no. Entonces, ¿cuál de ellos está sin decidir? ¿Cuál de ellos? Está irresoluto. Dudoso. Es que el veleidoso es el inconstante, ¿ah? Y el irresoluto es el que no se decide. Por lo tanto, ahí sí, claro, sería dudoso, pero el dudoso es un poco genérico y el irresoluto
es una persona que se decide, va a la persona, porque un hecho también puede ser dudoso, pero el irresoluto más es una persona. Por eso que ahí sí es indeciso. Es indeciso, es quien no se decide. El veleidoso no, como le dije. Ahora, tenemos otra palabra bonita que es escatimar. Escatimar, ¿no? O sea, tratar de buscar lo mínimo para ponerlo a la luz o mezquinar, ¿no? Lo mínimo. Ya lo dije también, ¿no? Mezquinar. Buscar, generalmente las personas tacañas, ¿no? No escatiman, o escatiman, diré, escatiman. Porque cuando no escatimas, a veces dicen, no escatimó en gastos, tratándose de su progreso, ¿no? Quiere decir que no escatimó, pero el que sí escatima, sí, ¿no? El regateador, por ejemplo, es el que escatima, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos es el que escatima? En este caso es el que mezquina, ¿no? Mezquinar, mezquinar. Ahí sí, en la 8 es mezquinar. Un poquito complicado, pero también. Y ahí tenemos otra palabra bonita que es inane. Inane es vano, fútil, ¿no? Que no tiene valor, ¿no? Otro que es vano ahí, otro que es vano, en inane, otro que es vano, óbice es obstáculo, no tiene nada que ver. Residuo es lo que ha quedado, pequeño es algo chico, escaso cuando ya no hay. ¿Cuál es, profesor? Entonces, lo único que queda es nimio. Mira, la palabra nimio es una palabra muy bonita. Si ustedes buscan en la RAE, se van a dar cuenta que es una de las pocas palabras que su propio nombre es el antónimo. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Nimio es antónimo de nimio? Sí. No se trata de homógrafos, nada. Se trata de que en otra acepción nimio significa excesivo. Y en las dos primeras acepciones nimio es muy pequeño. Entonces, inane o muy pequeño o de poco valor. Por eso, que es vano, que es fútil, ahí sí la palabra, el sinónimo de inane es niño. Esa es la palabra. Muy bien. Diseminar. Diseminar. Esto es esparcir o hacer que las partículas o ciertas cosas no se mezclen, por lo contrario, queden separados. Diseminar. Y esto es esparcir, ¿no? Dividir, no, porque en todo caso eso sería, el sinónimo de dividir sería cercenar. Muy bien, es la que queda, la única que es esparcir, ¿no? Cuando tienes una palabra exacta es fácil, ¿no? Cuando son dos o tres, ahí ya se complica. Muy bien. Tenemos antónimos. Nos concentramos en todo lo contrario. Todo lo contrario. Elegiaco significa que pertenece a una composición poética del género lírico. De la elegía, pues, ¿no? Es la elegía, ¿no? Acontecimiento digno de ser llorado, ¿no? Una elegía, algo triste, elegiaco, que tiene gran tristeza. Otro que es elegiaco, que es digno de ser llorado. Otro que es digno a ver, si es digno de ser llorado, lo contrario sería digno de ser risible, ¿no? O digno de ser trágico. Si la elegía es algo que causa llanto, que causa tristeza, dolor, que causa un drama, lo contrario, que causa alegría, que causa festividad, ¿cuál de ellos sería? Festivo. Festivo, claro, es festivo, claro.
porque lo festivo causa alegría, lo jubiloso no sería porque solamente es un júbilo honorable, no tiene nada que ver, favorable, es favorable, pero no es que es favorable, pero no te da alegría, ¿no? Tanto. Agradable es algo grato, pero no te da tanta alegría. Si el elegiaco te da tristeza, te lastima, lo contrario sería festivo. Muy bien. Subvenir, subvenir. Significa venir en el auxilio, subvenir a alguien, ayudarle a alguien, ¿no? La escasez de sus ingresos no le permitía subvenir las necesidades del hogar, ¿no? Subvenir. Entonces, si subvenir es venir en auxilio, lo contrario no viene auxilio. Por lo contrario, ¿qué hace? Lo abandona, ¿no? ¿Cuál es abandonar por ahí? Desamparar. Desamparar. Desamparar, correcto. Mira que nosotros vamos a encontrar el significado y formamos una oración. Porque siempre me preguntan, profesor, ¿qué hago si no me acuerdo bien la palabra y me confundo? Fácil. Forma una oración o forma una idea o forma un concepto. Y a partir de ese concepto te preguntas, ¿cuál es lo contrario? Y ahí es donde vas a encontrar la palabra sin equivocarte. Nosotros tenemos ahora industrioso. A ver, hace referencia que obra con maña, es mañoso, ¿no? Mañoso el astuto, ¿no? De la astucia, de la destreza. Entonces, si esto es una persona hábil, diestro, vaqueano, si no es industrioso, Honrada. es Honrada. que el honrado, el antónimo es mitómano o ratero, ¿no? O sea, que no tiene honradez, no tiene nada que ver. Pero el industrioso es una persona que tiene maña, destreza, aquel que carece de maña, que no tiene maña, que es un Incompetente. incompetente, claro. Muy bien. Nosotros le encontramos, formamos un concepto y a raíz de ese concepto encontramos el antónimo. Sublimar, sublimar. A ver, nosotros decimos esto, hasta hay un chocolate sublime, ¿no? Significa engrandecer, ensalzar, ¿no? Poner a la altura. Sublime, hizo algo sublime, algo grande, algo hermoso, algo bueno. Enaltece, magnifica, sublimiza, sublimar, magnificar. Si vamos a sublimar, si vamos a enaltecer, ahora vamos a hacer lo contrario. Ya no vamos a enaltecer, vamos a más bien a rebajar, vamos a degradar, vamos a humillar, vamos a hacer, ya no enaltecemos, lo contrario. ¿Cuál de ellos más bien rebaja, degrada, humilla? ¿Cuál de ellos hace eso? En la 14. Pifiar. Imprecar es insultar con la palabra, pero solo es palabra. En cambio, el sublimar es una persona que pone en bien, que más bien enaltece. Y lo contrario también sería una persona que degrada, pero no solamente con palabras, sino también puede ser con hechos. Entonces, lo contrario sería degradar, ¿no? Entonces, ¿cuál degrada ahí? Reprochar sería lo mismo que imprecar. Castigar no, pifiar no. Castiga. Es que castigar es envilecer, ¿no? Porque es que lo sublime es lo grande, lo lindo. Lo contrario es lo vil, lo vil. Entonces, ahí tenemos, es una palabra un poco difícil, un poco difícil. Pero está bien que venga a veces difícil, porque después viene el examen y te ponen uno difícil. A mí me enseñaron fácil, a mí me prepararon fácil, y eso no queremos, ¿no? Nosotros queremos tener una buena preparación, por eso estamos buscando lo que es muy posible, como dicen ustedes, la fija, ¿no? Las fijas. Deferencia es un sustantivo que significa respeto, cortesía, no confundir con diferencia, ¿no? Profesor se equivocó ahí, escribió mal. No, no, sí existe la palabra, es deferencia.
respeto, cortesía. Tuvo la deferencia de presentarnos el lugar, tuvo la amabilidad, la afabilidad, tuvo la urbanidad. Sí tiene la deferencia y es amable. Lo contrario, ahora no tiene la deferencia. Ahora es una persona que irrespetuoso, no respeta. Entonces, ¿cuál de ellos no respeta? El que no tiene displicencia. Claro, ¿no? Es eso, el que tiene displicencia más bien, ¿no? Indiferencia, ¿no? El que tiene displicencia. Entonces, esa es la palabra, porque crueldad no tiene nada que ver, ¿no? El cruel es impío, lo contrario es pío, y no tiene nada que ver con deferencia. Vastedad tampoco, encono, odio, omisión, no. Bien, tenemos otra palabra, expurgar. Expurgar. Significa purificar, depurgar, pues, ¿no? Purgar, purificar, acendrar, deterger. Entonces, si estamos en la 16, ¿se ve ahí? Sí, se ve, ¿no? Y ya estamos, a ver, a ver, no le pusimos, ¿no? En la 15 era la E. A ver, en la 15 es la E, ahora sí. Tenemos la 16, expurgar. Estábamos diciendo que es purificar, que es limpiar, ¿no? Expurgar. Entonces lo contrario tiene que ser que no limpia, que no purifica, por lo contrario, ¿qué hace? ¿Qué hace? Si Contamina. no purifica, contamina, correcto, contamina. Y ahí tenemos el antónimo. Excelsitud significa elevación. Había una radio y ya desapareció. Excelsior, ¿no? Excelsior. Significaba que era lo más elevado, más grande, ¿no? La radio quería marcar diferencia, le pusieron ese nombre. Bueno, excelsitud es excelencia, majestad, superioridad. Entonces, si excelsitud es superioridad, majestad, el antónimo, ¿cuál sería? Que es lo peor. Mediocridad. Mediocridad, claro, lo mediocre es lo que está abajo, ¿no? Muy bien. Mohino significa, mohino es el que está triste, el que está melancólico, el que está a veces hasta disgustado, afligido. Muy bien, ese es el mohino, ¿no? Según la RAE. Está disgustado, afligido. Si está disgustado, afligido, lo contrario sería alguien que está Extrovertido. Dinámico. Exultado, ¿no? No es exaltado, está bien hecho, está bien escrito, exultado. Exultado es aquella persona que está alegre, que tiene alegría. Esa es la respuesta, ¿no? O sea, podemos ver, a ver, aquí se equivocaron el tipeo, no, sí existe. Muy bien. Tenemos la palabra molicie, que significa blandura con las cosas, es blando, molicie es algo blando, otro sería esponjosidad o flacidez también, ¿no? Entonces, si es blando, lo contrario de blando es Dureza. dureza y molicie es blandura, lo contrario sería dureza. Correcto. Qué fácil, profesor, eso estaba sencillo. Muy bien. Nos falta pristino, correcto. Pristino. A veces cuando jugaban las niñas, ¿qué decían? Decían, ¿no? Según, primero, ¿no? Entonces por ahí nos acordamos. Pristino significa primero, primitivo, original. Si es primero, si es primitivo, si es original, lo contrario sería, a ver,
si es original, si es antiguo también, pristino también significa antiguo en la RAE, hay que tener cuidado, pero ahí no hay, porque lo contrario de pristino, de primitivo sería que último, ¿no? Pero no hay último ahí, no está último. ¿Y qué hacemos, no? Pristino también tiene otra acepción donde dice que es antiguo, ¿no? Entonces, por ahí encontramos en su otra acepción, según la RAE, que pristino es antiguo. Y si es antiguo, ahora sí, lo contrario sería, a ver, no, en este caso, ¿Sabe? primitivo, no. Ahí está un poquito difícil, me ha hecho confundir esta palabra, lo estábamos sacando ahí. Lo que pasa que manido significa desgastado, entonces significa usado. Entonces lo contrario de usado, lo contrario de usado sería algo nuevo, y lo nuevo es pristino, ¿ya? Entonces sí es la primera acepción. A veces nos pasa eso, nos pasa que no encontramos con rapidez la palabra. Ahora sí vamos a las alternativas, porque no les recomiendo que vayan a las alternativas al principio. Encuentren la palabra, pero si te confundes un poco, no te queda otra que ir a las alternativas. En este caso, fui a las alternativas y ahí me acordé, ¿no? Entonces, si manido significa desgastado, si manido, porque las otras no cumplen, manido significa desgastado, y lo contrario de gastado es algo nuevo, ¿no? Y nuevo es pristino. Entonces, ahí sí, la respuesta ahí sería manido. Un poco difícil esta pregunta, pero esa es la respuesta. Muy bien, vamos a leer este texto de José María Arguedas. Dice: la obra de José María Arguedas se inscribe en la corriente indigenista, pero sus características propias se alejan de la expresión tradicional. De un lado se aparta los esquemas de otro, en lugar de predicar la integración del indio, afirma los valores de la sociedad aborigen. Arguedas habló primero el quechua, parte de la cuna misma de esta cultura, a diferencia de los indigenistas que abordaron el problema con simpatía, pero desde afuera. Arguedas utiliza a menudo los elementos de la cultura aborigen, significación profunda del borboneo en un arpa, el valor mítico de un río, la importancia ritual de la danza o el canto, los presagios contenidos en el grito de un animal en la selva, el símbolo escondido en el vuelo de un pájaro. Estos elementos son utilizados desde el interior y en función de la narración, y no son agregados decorativos o pintorescos. Resulta una literatura rica de múltiples facetas que, a través de alusiones poéticas o testimonios directos, crea o recrea el universo espiritual del indio, el medio cultural humano, los valores esenciales de la cultura. De esta manera, José María Arguedas confiere una proyección universal a una literatura que penetra hasta las raíces mismas de la cultura rica, aunque eclipsada por siglos de dominación. A ver, ¿cuál sería el título para esto? Hemos entendido, estaba hablando de Arguedas, ¿no? Primero, lo más fácil. Estaba hablando de Arguedas. ¿Qué más decía de Arguedas? Hablaba de la expresión. Dime. Iba a decir el quechua. Sí. El quechua. Hablaba de que él dominaba el quechua y y no solamente contaba alguna situación en quechua, sino también las vivencias las sentía como propias, mientras otros indigenistas, porque hablaba de varios indigenistas, él es uno más, pero a diferencia de otros indigenistas que desde afuera hacían su análisis, Arguedas no. Arguedas tenía una opinión desde adentro, ¿no? Puesto se consideraba un indigenista más que conocía de las vivencias. Entonces nosotros podemos poner un título. Estaba hablando de Arguedas y la sociedad y la
Y la corriente indigenista podría ser, a ver, sin miedo, por ahí. A ver, la percepción de Arguedas sobre la sociedad indigenista podría ser, para mí. Y eso no me ayuda. ¿Para qué me sirve ponerle el título? Me ayuda a comprender el texto mejor para poder resolver las preguntas. Y de acuerdo a eso, ahora entonces vamos con la 21 y dice, ¿no? La afirmación central en el texto es características de obras de Arguedas, de las obras de Arguedas, visión sociológica de la obra de Arguedas, peculiaridades del indigenismo de Arguedas, el indigenismo tradicional y la obra de Arguedas, significación de la literatura para Arguedas. ¿Habla de la literatura de Arguedas? No. Habla de indigenismo. Habla del indigenismo, pero el indigenismo tradicional, no, ¿no? Sí habla del indigenismo, pero no habla del indigenismo tradicional y la obra de... peculiaridades. Las peculiaridades del indigenismo de Arguedas, más simple, más simple. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Peculiaridades, muy bien. El término eclipsada se entiende como, en la 22, eclipsada. Vamos al texto. Vamos al texto y está en la última parte. Dice, José María Arguedas confiere una proyección universal a una literatura que penetra hasta las raíces mismas de una cultura rica, aunque eclipsada por siglos de dominación. Entonces, ahí, aunque eclipsada por siglos de... Aunque, ¿cuál sería? Ahora sí reemplacen la palabra. ¿Atenuada? No, atenuada no, porque atenuar, ¿no? O sea, darle un valor mínimo. No, no le está dando un valor mínimo. Más bien está hablando de que se repite lo mismo. O sea, el mismo error hasta ahora. Por siglos. No dice hasta ahora, ¿no? Pero dice por siglos. Relegada. Relegada, dice. El término eclipsada se entiende como relegada. Ahí. Muy bien, ¿no? A veces, no necesariamente lo que está en el texto, a veces, qué es lo que significa la palabra eclipsada, puede poner cualquier palabra, ¿no? No, el texto no tiene que ver con nuestros conocimientos adquiridos. Eso quiero que ustedes comprendan. Las palabras sí. Las palabras de lo que está en la RAE sí. Pero va a haber palabras que ellos se pueden inventar y pueden tomar ese nombre que significa. Hay que tener cuidado con esto. Hay que saber desprender lo del texto. Muy bien. Tenemos en la 23, dice, las obras indigenistas consideraban al indio como un personaje histórico, más no como un elemento estilístico, un elemento decorativo que no expresa su idiosincrasia, un protagonismo imbuido de sentimientos encontrados, un ser desterrado por la cultura de la dominación, una expresión de la propia condición social peruana. ¿En la E? A ver, una expresión de la propia condición social peruana. Mira, podría ser una expresión de la propia condición indígena, pero no social. Aquí está muy genérico, por eso no es la E. O sea, lo que es, hay que ir al texto, lo que dice el texto. Nosotros vamos a responder tal y como dice el texto. Un ser desterrado por la cultura de la dominación no habla de eso, si bien es cierto, se entiende que hay dominación, pero no habla de eso. No habla. Nos quedaría ABC. Un personaje histórico, más no un elemento estilístico.
no habla de un estilo. No habla de un estilo. No es la... Nos quedaría la B, la C. Un protagonismo imbuido de sentimientos encontrados, pero sí, pero de eso las obras indigenistas consideraban al indio como sentimientos encontrados. Eso es lo que estamos buscando. No dice mucho. Un elemento, a ver, las obras indigenistas consideraban al indio como un elemento decorativo que no expresa su idiosincrasia. Claro, un elemento decorativo que no expresa su idiosincrasia. Porque estaban diciendo en el texto que otros indigenistas no lo expresaban, más Argueda sí. Por eso que las obras indigenistas consideraban al indio como un elemento decorativo, pero no expresaban su idiosincrasia. Argueda sí. Entonces, esa sí es la B. La B en la 23 es la B. La 24, tenemos, identifique la afirmación incompatible con el texto, que no tiene nada que ver con el texto, entonces lo falso. A ver, ¿la propuesta literaria de Arguedas tiene una raíz sociológica? Sí, eso sí es cierto. El indigenismo ha tratado de manera diferente la situación del indio, eso es verdad, porque lo dice el texto. Arguedas permite la universalización de la literatura peruana. No me he quedado, no lo creo del todo. A ver, no lo creo. El mundo andino se rige por la objetividad y no por la superstición. ¿En qué momento habla de la superstición? En el texto. A ver, ¿están ahí? Sí. Ya, no habla de la superstición. Entonces aquí, de frente, esta es, no perdemos tiempo más, porque no habla de la superstición. No habla, ni siquiera está para extrapolarlo. De ninguna manera habla de eso. Bien, estamos en la 25 y dice, el elemento clave para la creación del nuevo indigenismo fue la decadencia de la propuesta decorativa del indigenismo tradicional, la agudización del sometimiento del indio por los explotadores, el conocimiento de Arguedas de la realidad cultural indígena, la multiplicación de facetas que presenta el indigenismo, la identificación de Arguedas con la música de los Andes. No habla de la música de los Andes, ¿ah? Tampoco habla de los explotadores, el indigenismo tradicional, la decadencia, la multiplicación de facetas, tampoco. Acá sí habla el conocimiento de Arguedas de la realidad cultural indigenista. Eso sí lo dice claro, ¿ah? Ahí sí sería la C, ¿no? Esa sí estaba sencillo. Bien, nos vamos a conectores lógicos. Nosotros vamos a encontrar el conector apropiado. El alumno no llega a la escuela a descubrir un idioma, a perfeccionarse en su manejo. Es necesario comenzar a adiestrarlo en su mecanismo. Tenemos conectores como ni, si no, y, por tanto, a, por qué, por. La C. A ver, la C dice, el alumno no llega a la escuela a descubrir un idioma, sino a perfeccionarse en su manejo. Para esto es necesario comenzar por adiestrarlo en su mecanismo, ¿no? Sí, ahí sí tiene bastante lógica. Sí, esa es la C, tiene lógica. Correcto, estamos en la 27. Dice, López permaneció sentado al sonar el himno nacional, pero no hizo falta de patriotismo, sino sencillamente no lo oyó debido a su sordera. Tenemos conectores con, como, por, Sí. sin. La C. C. La C, a ver. En la 27, a ver, dice, López permaneció sentado al sonar el himno nacional, pero no lo hizo por falta de patriotismo, sino porque sencillamente no oyó debido. Sí, esa es. Tiene bastante coherencia, no hay más. A ver,
Es la 28, ¿no? Sí, ya la 28. Bien, la lucha por la vida es áspera. Debemos esforzarnos, sobrellevarla, incluso con alegría. Conectores, pero, hasta, y, por ello, sin embargo, por, en, a, para. La La D. 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 A ver, vamos a poner la D, dice. La La C. lucha por la C después. La lucha por la vida es áspera, por ello debemos esforzarnos a sobrellevarla. A sobrellevarla. No tiene sentido. Incluso con alegría, no. El primer conector está bien, después ya no. La C. La lucha por la vida es áspera y No es, profesor, me he confundido. A tampoco. ¿Cuál me dijiste? ¿Cuál me dijo? Disculpe. No es la C, no es la D, porque el conector Es A por no- ello. La D. La E. La D no es. La E. La E. E. La E. La D. lucha por la vida es áspera, sin embargo, debemos esforzarnos para sobrellevarla, incluso con alegría. Sí, esa es. Tiene lógica y nosotros marcamos la E. Tenemos la 29 y dice, me aparecía en su casa felicitarla por su éxito. Sabía la molestia que le causaría. Tuve que asistir. Conectores, sí, si no, si bien, a, por, para, por tanto que, así y por cual. La E. A ver, la E, vamos a probar. Si no me parecía, a ver, si no me parecía en su casa para felicitarla por su éxito, sabía la molestia que le causaría, por la cual tuve que asistir. A ver, tiene sentido, pero hay algo que no cuadra ahí. En la 29 dice, si no me aparecía en su casa para felicitarla por su éxito, sabía la molestia que le causaría, por lo cual tuve que existir. Ah, sí, sí tiene. Ajá. La D. No, le causaría y tuve que existir. Ahí no sería, pues si bien me aparecía en su casa para felicitarlo por su éxito, sabía la molestia que le causaría y tuve que existir. Este conector ya no es. Aquí es por lo cual. Si no me aparecía en su casa para felicitarla por su éxito, sabía la molestia que le causaría, por lo cual tuve que existir. Sí. Me confundí un poco porque leí parecía, no es aparecía. Entonces, ahí sí, la 29 es la E. La E. Todo tiene que tener una idea lógica en este tipo de preguntas. Bien, tenemos la 30. Dice, era un juicioso trabajador que sabía dosificar sus energías. No trabajaba, descansaba. El conector, entonces, en cambio, además, por esto, si bien y, si no y, en la 30 es... Era un juicioso trabajador que sabía dosificar sus energías. La D. Era un juicioso trabajador que sabía dosificar sus energías. Por eso no trabajaba, sino descansaba. Claro, sí tiene coherencia, ¿no? Uno es la consecuencia del otro. Es la lógica del conector, correcto. En este caso es la D. En la 31, lo que se acepta solo por el simple gusto, por parecer evidente, por conveniencia, no es creencia u opinión, no es conocimiento científico. Conectores y o pues, si no, pero, luego y, pero, además, luego. En la 31. Mira, ahí dice, por parecer evidente y por conveniencia, como que no hay sentido. Más bien sería por parecer evidente o por conveniencia. Nos quedaríamos con la C, la D y la E. Una de ellas es. A ver, en la C dice evidente, no, por parecer evidente o por conveniencia, no es sino creencia u opinión, pero no es conocimiento
científico, pero no es conocimiento científico, no es sino creencia u opinión, pero no es conocimiento científico. Claro, en la otra, además, no tiene sentido. Luego, peor, sí, es la C. Ahí es la C. En la 31 es la C. Correcto. Estamos en la 32 y dice, lo castigaron, no aprendió la lección, empeoró, resentimiento que guardaba en su interior, conectó con algo más antes de sí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuál dice la A? Sí. ¿La C o la A? ¿Cuál? La A ver, la A dice, lo castigaron, pero no aprendió la lección, más bien empeoró pese al resentimiento que guardaba. No hay causa y efecto, ¿ah? Porque pese tiene que ver con otro conector, no es. Hasta ahí, mira, lo castigaron, pero no aprendió su lección. Más bien empeoró pese al resentimiento. No, ahí ¿La pierde D? la lógica. ¿La E o la D? D de dado. Dado. A ver, lo castigaron, sin embargo, no aprendió la lección. Incluso empeoró a causa del resentimiento que guardaba. Claro, ahí está. Esto sí tiene sentido porque a causa del resentimiento, pues no. Ya ustedes tienen que encontrarle un sentido, una lógica. Cuando no hay la lógica, empiecen a dudar. Duden de esto. Entonces, ahí vamos con la 34. Estamos en la 33, diré, ¿no? 33. Un niño que no ha sido amado es un ser que no tiene lugar en el mundo, interés, la vida. Tenemos conectores ni, sino, o, ni, o, a, ante, de, por. A ver, un niño que no ha sido amado es un ser que no tiene La A. que no tiene ni lugar en La el B. mundo no hay a la vida, no es la B, que no tiene sino lugar en el mundo ni interés, no tiene, si no tiene nada que ver acá, no es un conector ahí. Otro, La D de dado. Mm, dado, un niño que no ha sido amado es un ser que no tiene ni lugar en el mundo, La D. ni interés por la vida. Dado. Así es, la de, claro, ahí sí es. Muy bien, pasamos a la 34, donde dice en la 34, los trabajos de una vida dominada, los azares de la política, es el escritor prolífico en el Perú. Conectores, a pesar de, aunque no obstante, sin embargo, a pesar, por más, ante y hasta. Estamos en la 34, tiene que tener sentido ahí, dice los trabajos de una vida dominada. La E de nano. Enano, a ver, enano, a pesar de los trabajos de una vida y los azares de la política, el escritor aún prolífico, no. El aún no tiene nada que ver. Estaba bonito, ¿ah? A pesar de, pero ahí no es la otra, es otra. A ver, vamos. Ya. A pesar de los trabajos de una vida dominada por los azares de la política, el escritor más, es el escritor más prolífico en el Perú. Casi digo que no es, porque había leído mal, ¿no? Entonces, tiene que tener coherencia. Sí. Es ahí, la 34 es la. Si se lee mal, va a haber error, ¿no? Claro, hay que leer bien ahí. En la 35 tenemos cuánto le simpatizaba a una persona, hondo era su temor de ser enredada o engañada. Algún truán
será un desamor, vamos a ver, tenemos conectores aún mejor, más, también más, ante, La la D. 35, en la dado, haber dado, cuanto mejor le simpatizaba a una persona, aún hondo era su temor de ser aún hondo, no hay ese conector, no tiene nada que ver aún. B. B de burro, B de bueno, cuanto mejor le simpatizaba a una persona, también hondo era su temor de ser enredada o engañada por algún truán. Si tiene coherencia, ¿ah? Si tiene coherencia, cuanto mejor le simpatizaba a una persona, también hondo, ay, como que La también E, me pone en ¿no? duda. A ver, voy a ver, enano, más le simpatizaba a una persona. Cuanto más le simpatizaba a una persona, más hondo era su temor de ser enredada o engañada por algún truán. También tiene sentido ahí. ¿Qué hacemos? A ver, en la A, cuanto aún le simpatizaba, a ver, en la 35, no, la que cae mejor, como que también no es, ahí sí, perfecto, es la E. Esa sí ha quedado bien. Muy bien. En plan de redacción, nosotros hemos dicho que en antónimos, sinónimos, primero no vemos las alternativas, lo tapamos, lo mismo que en comprensión lectora, pero en plan de redacción sí o sí vemos las alternativas, ¿ah? Sí o sí vemos las alternativas. De frente, 2, 3, 4, 5, están todas. Qué mala suerte. La 36. Bien, la 36. A ver, ¿cuál sería el orden? Vamos a que tenga coherencia. El título es característica del glóbulo rojo. Esa es la redacción, característica del glóbulo rojo. ¿Con cuál nos quedamos? A ver, La B. 36, Con 36. la 2 empezaríamos. A ver, el glóbulo rojo tiene la forma de un disco bicóncavo. Por Porque tanto, es el nuestro concepto. espesor del glóbulo rojo del hombre y de todo el mamífero es algo, no es el diámetro aproximado. Sí, la 2. Ahora, si es la 2, nos quedamos con la A y la E. Ya está, sí es. Sí es. A ver, y tenemos que la 5. Ahí, de hecho, que es la 5. El diámetro mide aproximadamente 8 micras. A ver, el glóbulo rojo tiene una forma de el La diámetro E. mide. A ver, vamos, 3 y 4. 3 y 4. 3, el espesor aproximadamente mide una micra. El diámetro del espesor habla. Y después el 4, glóbulo rojo, ya el espesor en la E, claro. Porque si después del diámetro va a hablar del espesor, ¿no? Así es, sí es, esa es la E. Correcto, rápidamente, sí. Rápido, ya están encontrando ya la maña. El pensamiento de Nietzsche es el título. Nos vamos a las alternativas 1, 2, 3, 5. Solamente no era la 4. A ver, así habló Zaragoza, filosofía, el pensamiento occidental, Friedrich Nietzsche, filosofía y obras. El hombre en su orgullo creó a Dios. No, Friedrich Nietzsche, filosofía y obras. No, así habló Zaragoza, representante. ¿Cuál sería en la 37 ahí? ¿Con cuál comenzamos? ¿Con cuál? 3. La 3. La E. A ver, La 3. 3. La E de nano. Filosofía. A ver, la 3 o la 2, dice. Friedrich Nietzsche, filosofía y... Es que dice el pensamiento de Nietzsche. La E. Friedrich Nietzsche, pero filosofía y obras ya no le hace, no comienza con la 2. No podría decir Friedrich Nietzsche es una persona, un filósofo, no, ahí sí sería bonito, pero dice filosofía y obras, lo malogró, no comienza con la 2. Entonces comienza ahí con la 3, 3 comienza, dice filosofía, el pensamiento occidental, ahí está. Y después sigue representantes de la filosofía alemana, porque no hay otra, pues. Y de ahí dos La C. C, no sé. Frisch. Y de Sí, ahí es la nos C. queda, ¿con cuál rematamos? El hombre en su La C, orgullo, la C. llevó a Dios y su semejanza. Así habló Zaraustra, escrito, así habló Zaraustra. Me quedó una duda ahí, a ver. Ustedes dicen que es la C, ¿no? A ver, así habló Zaraustra. Escrito su nombre, el hombre. Ya, claro, ¿no? Así habló Zaraustra, escribió su nombre. Porque no dice la anterior, la 2, Frisch. Claro, de hecho, sí.
Es la C, ahí está. Y todavía lo pone entre comillas, ¿no? Sí, la 37. Ahora vamos con la 38. Igual vamos a las alternativas. Nos queda algo, dice 143. 143. En la 143, ¿con cuál? ¿Con cuál? En la 143. En la 143, a ver. La C. A ver, comienza con 4. Por ser naturaleza auditiva y desenvolverse con el tiempo, el significante presenta una extensión mesurable en una sola dimensión, una línea. El carácter lineal del significante. Por ser naturaleza. No, a diferencia. Sí, esta comienza con la 4. Y de ahí sigue 2 o 1, a diferencia de los. Y luego en cada escritura la sucesión. En cada escritura la sucesión. Y la 2 dice, a diferencia de los significantes visuales, a diferencia de que en una sola dimensión el significante presenta una extensión inmesurable en una sola dimensión de línea. Después, a diferencia de los significantes visuales, porque dice el significante presenta, a diferencia de los significantes visuales, no podría ser ahí, a ver, 1, 2, por ser, claro, ahí está hablando del mismo significante, ¿no? Por eso es 4 y 2. 4 y 2. Nos quedamos con 4 y 2. Y luego sigue la 3. El carácter lineal excluye posibilidad de pasar de 2 o más. Y la otra sería en escritura. ¿Cuál sería el último? ¿La 3 o la 1? El carácter lineal en la 38. Yo creo que con esto rematan. Porque dice, en la escritura la sucesión temporal es sustituida por una sucesión espacial de los signos gráficos. Esto es una conclusión al final, por lo tanto este es al final, ¿no? Y aquí sí, la respuesta es la A, ¿no? Me ayudo de eso, de esa lógica, porque tenía algunas dudas, pero con esto sí, ¿no? En la 1, si tengo que encontrar la lógica y la secuencia de la frase o el párrafo, frase, párrafo u oración o proposición, entonces tiene que ser consecuencia de, y encontrar también ideas. De la idea principal puede estar al final, al comienzo, al final, pero cuando está al final te da una forma de conclusión, ¿no? Entonces, ahí nosotros encontramos. Estamos en la 39. Ese es el tema. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un grupo de peatones se está formando en las aceras. Ve al conductor balanceado. A fin se encendió la señal 1. No sería la 2 ahí. No sería. Los coches de atrás tocan frenéticos. Tampoco sería la 2 y la 3. La 1. Un grupo. A ver. La 1. La 2. A ver. Los de los coches de atrás tocan frenéticos. La bocina. No. Al fin se encendió la señal verde de los coches. Arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. Un grupo está contando una historia de un congestionamiento vehicular, pero ninguno te dice era hace una vez o así comenzó. Quiere decir que está narrando ya empezado, así que cualquiera puede ser. Entonces retomamos otra vez, puede ser la 2, la 1, la 3, puede ser la 2, que lo había descartado, la 2, la 1, la 3, pero puede ser. Los coches de atrás tocan frenético por la vecina, al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado, ¿no? A ver, el primero de la fila va en medio. El primero de la fila de en medio está detenido, tendrá un problema mecánico y le habrá soltado el cable del acelerador. Ya, hasta ahí hay sentido. Luego, el grupo de peatones que está formado en las aceras ve al conductor inmovilizado balanceado tras el parabrisas. Y luego, ¿qué pasó? Los de los coches de atrás tocan frenéticos la bocina. Ya.
Y al final algunos productores han saltado ya la calzada dispuestos a empujar el automóvil averiado. Claro, ¿no? Entonces, al fin se defendió, claro. Todo comienza cuando se encendió la luz verde, ¿no? Claro, por eso es la 2, pues. Todo comienza cuando es la señal verde. Y de ahí sigue, el primero de la fila va en medio y está detenido, que es la 5, la 2. Entonces ahí va el grupo de peatones que está formando las aceras, va el conductor inmovilizado, braceando tras el parabrisas. Ya. Entonces ahí va la 1, ¿no? Sí, entonces la E, no hay más. Ahí tenemos la 39, la E. Muy bien. Tenemos esto, el refugio temporal de los ciegos. ¿Cómo que el refugio temporal de los ciegos? 2, 4 y 3. 2, 4 y 3 en la 40. A ver. Apostados ante el edificio que arde de un extremo a otro, los ciegos sienten en la cara las olas vivas del calor del incendio. El fuego va creciendo lentamente, los ciegos comienzan, nada, esto debe ser después. Se mantienen juntos, apretados, también va después. Las reciben como algo de cierto, no, me parece que con la 3 comienza. Con la 3, a ver, ola 2, apostados ante el edificio que arde del extremo, los ciegos sienten en la cara las olas vivas del calor del incendio. Profesor, empieza con la 2. Con la 2, ¿no? Claro, apostados ante el edificio que arde de extremo. Sí, sí, empieza con la 2. Si es con la 2, tenemos esta, ya. Y de ahí, de hecho, que sigue la 4. La reciben como algo que en cierto modo los resguarda como antes habían sido las paredes, prisión y seguridad al mismo tiempo. Y después sigue, el fuego va creciendo lentamente o El se 3. mantienen juntos, apretados como un rebaño. El 3. Ajá. Se mantienen fuegos. A ver. ¿Con cuál nos quedamos? ¿La 1 o la 3? La 3. La 3. Ya, primero son optimistas, pues, ¿no? Porque dice, están apretados, pero después ya se inquietan, entonces es lo último, ¿no? Así es. Sí, la respuesta ahí es la E. La E, la respuesta, ¿no? Hay que leer el texto. Pero, claro, de leerlo, de entenderlo en el examen, lo hacemos, pero estamos contra el tiempo, pues esto es una competencia. Entonces, nosotros tenemos que concentrar más. Nos tenemos que concentrar y ahí nosotros vamos a encontrar la secuencia, ¿no? La secuencia exacta. Con mucho detalle, porque a veces parece que hubiera una secuencia, pero no es. No es. Hay que leerlo todo, hay que entender todo y que tenga una cronología. En esa cronología está la última novela de Bryce. La última novela de Bryce, 1 y 2. El huerto de mi amada, del peruano Bryce Echenique, pertenece a esta clasificación. Género literario de gran extensión y de carácter ficticio, la novela. 1 o 2, ¿con cuál nos quedamos ahí? Nos quedamos con género literario, claro, pues. Género literario de gran extensión y de carácter ficticio, la novela. Entonces, puede ser esto y puede ser esto. Entonces, género literario 1 y 4. A ver, ahí sigue 1, El huerto de mi amada o la historia de esta obra nos deslumbra. El programa pertenece a esta clasificación. Entonces, ¿sería cuál ahí? Género literario, ¿no? Género literario, porque primero te dice la idea que te dice género literario de gran extensión, de carácter ficticio, la novela, y luego El huerto de mi amada, del peruano Bryce Echenique, pertenece a esta clasificación, y luego
te dice la historia de esta obra nos deslumbra y seduce. Para al final nos dice galardonada recientemente, y esto es lo último, pues sí, definitivamente la 3 es al último, y entonces es la B, ¿no? La B. La B. Después. A ver, tenemos el arribo de la aventura, el arribo de la aventura. Ajá. Entonces, 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. 1, 3. Un vapor inglés lo empleaban para cruzar el Atlántico entre Londres y Buenos Aires. No es grande el navío, pero aguanta bien el motor como se probó en esta larga travesía. A ver, el otro es por ser tan arreglado, confortable y seguro en su interior, le ha sido dado cariñosamente el apelativo de vapor de familia. A ver, pese al mal tiempo, el vapor inglés lo empleaban para, acá dice el vapor inglés, pero lo empleaban, quiere decir que no se podría comenzar por ser tan arreglado y confortable y seguro, no es grande el navío, pero aguanta bien el motor como se probó, no. Ahí definitivamente comienza con un barco oscuro, asciende entre el flujo su turno y se dirige para atracar en el muelle de Alcántara. Es la 4, ¿no? La 4. La 4, ahí, correcto. Tenemos la 4 ahí. El arribo de la aventura. Correcto. Y si tenemos los 4, lo lógico es la 3, ya viene luego. El vapor inglés lo empleaban para cruzar el Atlántico entre Londres y Buenos Aires. Y de ahí, ¿cuál sería? ¿La 1 o la 5? La 1 no es grande el navío, pero aguanta bien el motor. O la 5, pese a lo constante mal tiempo, gozó de estabilidad, pero solo se marearon los aprendices. ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál sería? Es esta, ¿no? No es tan grande el navío, pero aguanta bien el motor como se probó una larga travesía. A ver, vamos a ver. Primero dice un barco oscuro, asciende en el flujo turno y se dirige para atracar, está bien. Luego dice que el vapor inglés se emplea para cruzar el Atlántico. Luego, no es tan grande el navío, sí tiene sentido, pero aguanta bien el motor. Correcto. Y la 2, por ser tan arreglado, confortable y seguro en su interior, le ha sido dado cariñosamente el apelativo de familia. Y después dice, pese al constante mal tiempo, gozó de estabilidad, solo su marea. Claro, al final están un resultado, ¿no? Habla del resultado. ¿Cuál es el resultado ahí? Que se marearon algunos aprendices. Eso es lo que cuenta al final. Entonces eso va al último, ¿no? Ahí la respuesta es la B. El problema de Tambo Grande. El problema de Tambo Grande. 3, 2, 5. 3, 2, 5. El problema, desacuerdo del pueblo ante el proyecto. Tambo Grande es un pueblo ubicado en el norte de Piura. Es el mayor productor de limones de mango. Podría ser la 3, me atrevo a pensar que es la 3 ahí. Digo que es la 3, porque de frente dice Tambo Grande, ¿no? Entonces vamos con la 3. Si hay incoherencia me daré cuenta en el camino. Pero hasta ahora dice Tambo Grande es un pueblo ubicado en el norte de Piura y luego tenemos 2 y 5. Es el mayor productor de limones de mangos y la 5, desacuerdo del pueblo, no. La C es, porque no tiene coherencia, ¿no? Es el mayor productor de limones de mangos del Perú, esas actividades están amenazadas, sí, esta es. Esa es, ¿no? Esa es. Nosotros encontramos ahí, bien, estamos en la 44, nos dice el aprendizaje, bien, en resumen, a ver, 1, 3 y 4. En resumen, el aprendizaje es un proceso dialéctico. 3, el aprendizaje es un proceso que se realiza de cada persona que conoce las conductas.
Está difícil porque puede ser 1 y 3. Y la 4, esto implica, no es la 4, es 1 y 3. 1 y 3 es cualquiera de ellos. A ver, 1, en resumen. No, en resumen, ya no es pues. Entonces es la 3, la 3. Y si es las 3, nos quedamos con esto y con esto. Y dice, el aprendizaje es un proceso que se realiza en cada persona y que conoce a través de las conductas que se manifiesta. Luego, 2 y 4. Luego, 2 y 4. Esto implica la concepción del hombre tanto ser social como, o podría ser la 4 o la 2. Es importante tomar en cuenta que el estudio del aprendizaje sigue hablando del aprendizaje. Y si sigue hablando del aprendizaje, es la 2. La 2 ahí. Entonces, ahora nos quedamos con esta y con esta. Muy bien. Entonces está bien difícil, ¿no? Entre la 4 y la 1. La pusieron bien difícil. La 4 y la 1. A ver, en resumen me parece que va al final, ¿ah? Cuando es en resumen va al final. Claro, pues en resumen. Y 4, esto implica una concepción. En resumen, claro, definitivamente va al final. Entonces ahí sí, 44 es la A, ¿no? En resumen. Muy bien, tenemos la 45, que es un algoritmo. Igual, vamos a las alternativas. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Un problema más fácil de resolver. 1, el conjunto de estos pasos se llama algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? El conjunto de los pasos se llama un algoritmo. Y 1, 3, y la 4, un algoritmo debe contener un solo, está hablando de. Entonces, ahí en la 45, la respuesta tiene que ser un conjunto de pasos, se llama, pero no, diría, el algoritmo es un conjunto de pasos, ahí sí comenzaría, pero dice, el conjunto de estos pasos se llama algoritmo, no comienza con esto, no comienza con la 1 y con la 3 y la 4 comienza. Un algoritmo debe contener solo, sino también los pasos que se pueden realizar. A ver, un problema más fácil de resolver si se conocen los pasos que hay hasta dar con la solución. Un problema es más fácil de resolver si se conocen los pasos que hay hasta dar en la solución. Es posible que sea la 3. A ver, es posible que sea la 3. Vámonos con alguna conclusión ahí. Dice, los algoritmos no solo se usan en la computación, sino en todos los campos donde se haya de resolver problemas, dando una serie de pasos para conseguirlo. Esto también es una conclusión y esto es al último. Entonces, es esta o esta, una de las dos. 3-1, 3-1. Un problema es más fácil de resolver si se conocen los pasos que hay que dar hasta llegar a la solución. El conjunto de estos pasos se llama algoritmo. Hasta ahí tiene sentido. Para perfeccionar el programa, o un algoritmo debe contener, para que siga la secuencia, tiene que ser un algoritmo, debe contener, porque está hablando el algoritmo. Entonces esta es, ¿no? Esta. Entonces tenemos la C. Muy bien. Esta es la parte difícil de razonamiento verbal, lo que es el algoritmo, y nosotros vamos a guardarlo para abrir. Ahora nos vamos a otro tema. Muy bien. Nos vamos a otro tema. Vamos a presentar otro tema. Vamos a abrir el test de personalidad.